Listo, ya de nada. Entonces nosotros estamos desde la semana pasada, ¿cierto? Hablando de lo que es una ecuación diferencial y lo que nosotros dijimos que una ecuación diferencial era un modelo matemático para me olvidé la palabra, pero para algo que pase en la realidad, en la ciencia, en la física, ¿cierto? Pero tiene que haber un cierto movimiento, cierto variación, ¿ya? De tiempo, variación de temperatura, de reacción. Y todo eso se puede modelar, pueden ser modelos físicos, químicos, biológicos, de economía, de ciencias sociales, y eso se puede modelar en una ecuación, que en este caso, como va a haber un movimiento, una dinámica en él, va a existir una derivada o una tasa de cambio, porque va a haber una variación, y eso se llama que va a haber una derivada, y por lo tanto la ecuación se va a llamar una ecuación diferencial. Nosotros vamos a trabajar en un comienzo con ecuaciones de primer orden, es decir, con una primera derivada. Eso hablan del primer orden. Entonces una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir así, donde podemos despejar la derivada y al otro lado me queda todo lo demás. Entonces me queda una función que va a depender de x y de la variable y. Esta función que queda acá se llama campo de pendientes, el f de x. Todo lo que está aquí despejado de ahí. Y entonces, bueno, como hay una derivada, uno piensa, bueno, integro y encuentro el valor de la función f, pero lamentablemente f también depende de y, entonces al integrar me va a quedar la función y igual a la integral de algo que también tiene y. Así que no me sirve, ¿cierto? Despejar el valor de y porque está involucrado el otro lado. Entonces, aunque es una primera intención, no es buena y por lo tanto uno puede llegar a decir de que en realidad una ecuación diferencial no siempre tiene solución y por eso vamos a trabajar siempre en nuestro curso en poder resolver ecuaciones diferenciales diferentes. Entonces vamos a empezar a ver los casos donde se puede encontrar y resolver la ecuación. La de variables separables quiere decir que la parte de campo dependientes va a ser escrito como la multiplicación de dos funciones donde una depende de una variable y la otra depende de la otra variable. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Como en este caso 3x cuadrado por y, ¿cierto? Está multiplicado, así que es una de variables separables. Y lo que hacemos para poder despejar y encontrar la solución en este caso, ¿cierto? Es, sin mucho rigor matemático, es dejar, como lo dice el método, variables separables. Vamos a dejar a un lado una variable y al otro lado la otra variable. Entonces vamos a pasar el de x hacia acá, el y hacia allá, ¿cierto? Y entonces me queda todo aquí, fíjense, en función de y, acá en función de x. Lo importante como para hacer el i tiene que ser distinto de 0. Y entonces voy a integrar en este lado en función de y, en este lado en función de x. Cuando yo integro, ¿cierto? Como dos integrales separadas, no tienen nada que ver una con la otra, me va a quedar algo así, donde este c es las constantes que pueden aparecer en las integraciones. Y entonces, despejando lo más posible el valor de i, me puede quedar así, pensando que el exponencial de ese también es constante, entonces la vamos a llamar c también. Es necesario, como es valor absoluto, deberíamos considerar los dos tipos de soluciones porque van a ser ramas diferentes, entonces cuando es positivo y cuando es negativo. Esto de aquí se le denomina solución general de la ecuación diferencial. EDO porque ecuación diferencial ordinaria. Se dice ordinaria porque tiene una sola variable independiente. Y también podemos tener una condición inicial, ¿cierto? Y esa condición inicial lo que voy a poder encontrar es nuestra constante C. Es decir, en este caso, en la solución general tengo una infinidad de soluciones porque C pertenece a los reales, ¿cierto? Y C puede ser cualquier valor. Entonces aquí hay infinitas soluciones. Pero cuando tenemos una condición inicial, entonces vamos a encontrar solo una única solución.
un valor de c, tal que la ecuación me va a quedar así, y entonces no me queda ninguna variable sin determinar. Esta solución se va a llamar solución del problema de valor inicial. El problema de valor inicial se va a poder escribir de esta forma. Y' es igual a f de x. Y de x sub 0 es igual a y sub 0. Yo necesito dos condiciones. La primera es la ecuación diferencial y la segunda es la condición inicial. Algo escrito así se llama problema de valor inicial y lo que hace es que de esta forma podríamos encontrar una única solución para este problema. Aquí ya lo hicimos y creo que, bueno, lo hicimos en algún momento. Aquí encontramos la solución. Acuérdense que esto era es y de x igual a c por la exponencial de x cubo, ¿cierto? Y entonces como la condición inicial es negativa, entonces lo que vamos a usar es la parte negativa, menos c por la exponencial de x cubo. Entonces la condición inicial me dice que va a valer menos 2 para cuando el x vale 1. Así que me queda menos c exponencial de 1, ¿cierto? Se me van los negativos y entonces me queda que c vale 2 exponencial de menos 1. Entonces la solución inicial, o sea, la solución del problema de valor inicial va a ser menos, ese menos está ahí, menos c, que es 2 exponencial de menos 1, por exponencial de x cubo. Esa es la solución de este problema. Si cambiamos la condición inicial, como en este caso, fíjense que aquí era con x1 igual a 2, y la solución me daba esta de aquí. Fíjense que esta solución es diferente a la que encontramos porque esta tiene un menos. Y es porque se cambió la condición inicial. Entonces, obviamente, si se cambia la condición inicial, la solución va a cambiar. Entonces, también, como habíamos dicho al principio, tuvimos el caso, tenemos que ver cuándo el i sea distinto de 0 para poder pasar esto hacia el otro lado, ¿cierto? Pero nosotros queremos la solución general, entonces este caso lo tenemos que evaluar aparte. Los casos que se evalúan aparte se llaman estados estacionarios y siempre van a ser con respecto a que una cierta constante. Fíjense que esta ecuación del problema de valor inicial, si lo hubiéramos hecho anteriormente, no va a tener solución. Porque para poder resolver la ecuación de aquí, necesito que el i sea distinto de 0 para todos los valores de x. En cambio aquí, tengo que para el valor de 1, la solución me va a dar 0. Así que no se puede hacer como lo estábamos haciendo recién por separación de variables, sino que es un caso particular. Pero si fíjense, si ahora estamos tomando i igual a 0 y sin pasar de un lado para otro, solo considerar esto y ver si es solución. Bueno, uno puede verificar si es solución. Y es igual a 0, y prima es igual a 0, entonces 0 es igual a 3 por x cuadrado. El x cuadrado no puede variar, así que va a ser x cuadrado por el i vale 0. Entonces me queda que 0 es igual a 0. Tengo que satisfacer la ecuación. Y además se cumple la condición inicial, porque si i de x es igual a 0, si ahora vale en 1, también va a continuar siendo 0. Así que es solución de la ecuación diferencial y cumple la condición inicial. Entonces la solución del problema valor inicial es i de x igual a 0. Que no es que no Profe, tenga, ¿sí? ¿qué le permite afirmar que la derivada es 0 y prima es 0? Estoy afirmando que el i es igual a 0. Sí, pero ¿qué le permite afirmar que su derivada también es 0? ¿Cuánto es la derivada de constantes? Ah, ok, comprendo. Creí que Claro. era la función en un punto. Ah, no, es i de x. Sí, no.
Vamos considerando todas las funciones en todos los puntos. Comprendo, profe, muchas gracias. Ya. Y entonces, aquí sí va a tener solución, ¿cierto? Cuando consideramos este caso particular, entonces este va a ser una solución, un estado estacionario de la ecuación diferencial. Entonces los estados estacionarios en forma general, porque ese era como en el ejemplo, ¿cierto? Van a ser todos los valores tal que se cumple que los campos dependientes se hagan cero. Todo cuando se hacen cero los campos dependientes, ¿cierto? O la derivada se hace cero, podemos pensar. Entonces van a ser nuestras soluciones constantes y por lo tanto van a ser nuestros estados estacionarios de la ecuación diferencial. Bueno, eso ya lo hicimos recién. Y entonces los estados estacionarios tenemos que pensarlo ahora en forma de que la derivada se haga cero. Entonces aquí estuvimos viendo unos ejercicios. Se encuentra el estado estacionario asociado a las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces tengo que ver cuándo se hace cero esto. Esto se hace cero cuando el i es igual a 1. ¿Cuándo se hace cero esto? Cuando el x tiene que variar. Así que el x no puedo decir que sea igual a cero. Ya, ojo con eso. El x no estoy pensando en condiciones para x, sino condiciones para y, tal que todo esto se haga cero. En este caso se hace cero cuando el coseno es cero. El coseno es cero en pi medio más 2 pi. Este se hace cero cuando el i es cero. Aquí nunca se hace cero, así que no tiene estado estacionario. Aquí fíjense que si hasta el i es cero, esto no se hace cero. A no ser que el x sea cero, pero ahí sí que estamos dándole condiciones a x, así que no, en realidad no tiene. Y acá se hace cero cuando el i vale 1. Fíjense que nosotros estábamos hablando al principio de separación de variables. Estas ecuaciones no todas son separación de variables, pero sí tienen estado estacionario, ¿no? ¿Ya? Así que podemos hablar de estados estacionarios sin la necesidad de que sea un caso particular de separación de variables. Siempre, siempre podemos hablar de un estado estacionario de una ecuación diferencial. Eso es lo Profe, que, ¿sí? quería consultarle, solamente pueden tomar valores así como constantes, pero no puede ser función. No, no puede quedar en función de x. No, son siempre constantes. Ah, Porque ya. acuérdate que yo quiero que i' sea igual a 0. Entonces, para que i' sea 0, quiere decir que el i es constante. Constante. Entonces, el i tiene que ser siempre constante. Puede ser la constante igual a 0 o puede ser la constante igual a k. ¿Cierto? O de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo pi medio, acá tengo 1. Pueden ser un valor en específico o ir variando como en este caso que es k. Pero siempre no van a aparecer x. Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces vamos a continuar. La pregunta es ahora, ¿cuáles son otros métodos para resolver una ecuación diferencial? Ya tenemos de separación de variables. Espérenme, me falta una. Ah, ahí está, ya. Después vimos esto. Claro, esto es lo que vimos también en la clase de sábado. Vimos que otra forma de poder resolver una ecuación diferencial son de la forma, una EDO lineal, de primer orden. Una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal de primer orden es de esta forma. Tengo la derivada, tengo ahora una función que depende de x por y. Aquí no hay un y cuadrado, logaritmo de y, no, es y igual a una función que solo depende de x. Por eso se le llama lineal, porque aquí hay solo y. Entonces, nos damos cuenta que esto es un caso particular de una ecuación
una DO de primer orden porque tenemos que, si yo despejo aquí, fíjense que si yo lo despejo, el I', me va a quedar menos P de X por I más Q de X. Esto de aquí es una función que depende de X y de Y, así que en realidad, si lo pensamos de forma general, no estamos cambiando nuestro campo de dependientes, solamente estamos identificando de qué forma puede ser. ¿Ya? Entonces antes teníamos de separación de variables, ¿cierto? Es decir, un G por H de I, y ahora le estamos agregando, le estamos quitando a la función H, porque no es una función de H, sino solamente I, pero le estamos agregando otra función que depende solo de X. Así que es otro caso particular para una ecuación de primer orden. Esta ecuación es, se dice lineal cuando la función Q es idénticamente 0. Y esta ecuación es, podemos tener de que podemos encontrar dos soluciones de la ecuación diferencial y vamos a tener que la solución, vamos a poder encontrar otra función que también va a ser solución, que se puede escribir como una combinación lineal de las otras dos que encontré. Así que no solamente voy a tener dos soluciones, sino en realidad voy a tener infinitas soluciones para esta ecuación diferencial. Y bueno, con esta propiedad, por eso se le llama de que es una ecuación lineal, y además que nos damos cuenta de que si tenemos dos elementos y tenemos la combinación lineal de ellos, también van a ser soluciones. Entonces nuestro conjunto de soluciones de la ecuación diferencial va a ser un espacio vectorial no vacío. Y no es vacío porque tenemos el caso particular de que I de X es igual a 0. ¿Ya? Es una solución de la ecuación diferencial. Si lo reemplazamos aquí va a ser 0 más 0 va a ser igual a 0. Así que tengo una solución ya dada para esta ecuación diferencial, y por lo tanto mi espacio vectorial no va a ser vacío. Entonces la ecuación de esta forma se le llama homogénea, y este tipo de ecuaciones corresponde a una ecuación de variables separables, claro, porque si yo lo escribo, si en vez de escribirlo así, lo escribo así, ¿cierto? Tengo una multiplicación aquí, una función que depende de X, una función que depende de Y. Por lo tanto, puedo hacer separación de variables y encontrar cuánto vale la solución. Así que una ecuación lineal homogénea, voy a tener soluciones y voy a saber cómo encontrarlas de la forma anteriormente vista. En el caso de que no sea homogénea, es decir, en el caso de que tenga una función que solo depende de X, entonces ahora no sabemos cómo poder, lo general es que no vamos a poder encontrar una solución usando el método de separación de variables. Algunas veces se podrá hacer, pero no siempre. Entonces tenemos que buscar otro método para resolver estas ecuaciones. Y el método es tratar de pensarlo de esta forma. No voy a hablar mucho de cómo se hace, sino que lo vamos a definir. Ya estuvimos hablando en la clase pasada. Y entonces lo que hacemos es encontrar una función nueva que se llama factor integrante. Esta función, acuérdense que es I' más P de xy es igual a Q de x. Entonces, esta función P es la que va aquí dentro. Entonces, no es una función así muy diferente, sino que es la exponencial de la integral de la función que acompaña el P. Esta se le llama factor integrante, y lo que ¿por qué se llama factor integrante? Bueno, hay una integral, ¿cierto? Y es un factor porque lo que vamos a hacer es vamos a tomar la ecuación y la vamos a multiplicar todo por ese h. H. Lo interesante es que al multiplicarlo por h, me va a quedar h por i', h' por i. ¿Ya? Porque ese p estaba ahí, ¿cierto? Yo derivo esta función, como está acá, la derivada me queda la misma h,
Es decir, H' es igual a H por P. Entonces, HP de I es igual a H' de I. Por lo tanto, esto de acá que queda un poco más grande, ¿cierto? En realidad se puede reducir como la derivada del producto de H por I. Y eso me queda mucho más fácil de encontrar porque ahora lo que voy a hacer, fíjense que a este otro lado no hay I. Todo depende de X. Entonces lo que vamos a hacer es integrar. Integro con respecto a X a ambos lados. Entonces la integral de la derivada está acá, ¿cierto? Integral, vamos a integrar. Tengo el chat. Vamos a integrar, ¿cierto? A ambos lados con respecto a X. Entonces la integral de la derivada se eliminan. Y entonces me queda esto de aquí solamente. Y bueno, esto queda así porque no sé cuánto vale P, no sé cuánto vale Q, así que no puedo calcular ahora por el momento cuánto vale. Me queda así. Despejando el valor de I, entonces esto voy a pasar dividiendo para allá o multiplicando por el inverso y me queda entonces I de X igual a esto. Fíjense que este lado todo depende de X, así que ahí lo puedo encontrar y resolver. Este exponencial va a multiplicar a ambos, a la integral y a la constante C, que fue que encontré al integrar a ambos lados. Y así es la solución de mi ecuación homogénea, o sea, no homogénea, ecuación lineal no homogénea. ¿Ya? Y entonces nos podemos multiplicar, ¿cierto? Este exponencial de esta forma. Y fíjense que aquí, entonces, tengo una infinidad de soluciones y aquí tengo una solución particular. Esta infinidad de soluciones en realidad es la solución general de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea sería I' más P de X por I es igual a 0. Esa es la homogénea. ¿Ya? Entonces la solución es la homogénea, la solución de la homogénea, que es todo esto, más una solución particular de la no homogénea. Aquí no hay C, así que esta es una única solución. Entonces, como lo resolvimos, ¿cierto? Encontramos que la solución general era la solución general de la homogénea más una particular de la no homogénea. Esta solución, vemos lo que dice aquí. Bueno, eso. Entonces, nosotros estuvimos viendo un ejercicio, por ejemplo, aquí tengo esta ecuación y entonces voy a calcular su factor integrante, nuestra función h, que va a ser la exponencial de la integral de p de x. P es x elevado a menos 1. Entonces lo reemplazo, calculo la integral, me da logaritmo y entonces la función h es x. Entonces debo multiplicar x a toda la ecuación. Si multiplico x a toda la ecuación me queda así, ¿cierto? Y me doy cuenta que esta parte de aquí es esto, que es la derivada de x por y. Si no me creen, al principio uno dice, uy, tan mágico, bueno, se hace así de mágico porque eso queremos hacer. Y en realidad siempre va a ser esto. Pero si no me lo creen todavía, lo podemos calcular la derivada de x por y, va a ser la derivada de x, que es 1 por y, más x por la derivada de y. Entonces fíjense que esto de aquí es exactamente lo que está acá. Entonces si son iguales, lo puedo reemplazar. Y entonces ahora yo voy a integrar, integro acá, me queda x por y, y al otro lado debo integrar el x. Si integro x, me queda x cuadrado medios más c. Paso el x, y entonces la solución general va a ser y de x igual a x medio más cx. Fíjense que aquí está la solución de la homogénea y aquí está la solución particular. Entonces a un lado aparece un c y al otro lado no debe aparecer un c. Eso es lo importante. Aquí está la resolución escrita más bonita, pero es lo mismo. Bueno, y el problema de valor inicial en este caso, lo que vamos a hacer es considerar una solución general
encontrada en el ejemplo. A ver. Entonces vamos a aplicar la condición inicial para obtener el valor de la constante. Ah, ya. En realidad podemos resolver esta ecuación diferencial, este problema valor inicial, de dos formas diferentes. La primera me dice que puedo resolver toda la ecuación diferencial, encontrar mi solución, ¿cierto? Y luego decir, bueno, pero y sub 0 es igual a y de x sub 0, entonces esto vale en x sub 0 de alguna forma. Como hay un c, entonces despejo el valor de c y encuentro cuánto vale, y entonces así encuentro la solución. Es como lo hacíamos antes. Otra forma de hacerlo es tomar el método, usaremos el método de factor integrante. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo mismo aquí, pero cuando nosotros integramos, en este caso, la integración va a ser entre x sub 0 y x. Cuando yo integro definidamente, ya no voy a tener c, sino que voy a tener la función evaluada en el x sub 0. Y ahí sale de inmediato cuánto vale. Son dos formas de realizar esta condición. Por ejemplo, tenemos la ecuación diferencial, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar la solución, que ya lo hicimos, ¿cierto? Que era y de x igual a c por x menos 1 más x0 menos, ¿cierto? Acá, x medio más cx, se parte por x medio más, aquí está el x medios, más c partido por x. Bueno, están al revés escrito, pero es lo mismo. Entonces, el primer método es tomar la solución y evaluar la condición inicial. Se me va a quedar y de 0 es igual a y de x sub 0, y entonces le equivale a x sub 0, entonces lo reemplazo. Entonces, aquí esto es igual a y sub 0 es igual a c por x sub 0 más x sub 0 medios. Entonces me va a quedar y sub 0 menos x sub 0 medios es igual a c partido por x sub 0. El x sub 0 pasa multiplicando, ¿cierto? Y me queda c igual a x sub 0 por y sub 0 menos x sub 0 medios. Ese es el valor de c. Entonces lo reemplazo en la fórmula y me queda la solución del problema valor inicial así. Es como lo hacíamos antes. Este es el método anterior. ¿Ya? El problema de valor inicial. La otra forma es, bueno, tenemos el factor integrante. Fíjense que si tenemos el factor integrante, aquí. Aquí voy a hacer la diferencia. Tengo el factor integrante x, ¿cierto? Y tengo esa ecuación. Ahí. Y por x' es igual a x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar entre x sub 0 y x. De y por x' de a. Pero si vamos a variar con respecto a x, necesito cambiar la variable. Voy a llamar u de u. Es igual a la integral entre x0 y x de u de u. Ya, porque ahora la variable va a quedar en los límites de integración, así que por eso le tuve que cambiar el nombre. Entonces, esta integral por el teorema fundamental del cálculo es la integral de la derivada es la misma, ¿cierto? Y tenemos que evaluar en x y x0. Entonces me va a quedar y el i depende de x0, así que va a ser y x sub 0. No, perdón.
Me queda eso de ahí. Me va a quedar I de X por U de X. No, U es X. No sé qué tú piensas. Por X menos I de X sub 0 por X sub 0. ¿Ya? La integral de la derivada es la misma función. Entonces va a ser I de U, ¿cierto? I de U, pero en X sub 0 y X. Tenemos que evaluarlo en esos dos valores. Esto es I de U, ¿cierto? Pero tenemos que evaluarlo en X sub 0 y X. Entonces, si lo evaluamos aquí, me queda eso de ahí. Es igual, y la derivada de esto es U cuadrado medio, ¿cierto? Y tenemos que evaluarlo entre X0 y X. Eso vamos a hacer mejor. Estamos saltando pasos y nos confundimos. Es decir, la integral de la derivada es la misma y esto lo tenemos que evaluar en X0 y X. Me queda I por X menos I de X sub 0. El I depende de X y aquí depende de X0. Es igual a X cuadrado medios menos X sub 0 medios. Pero la condición inicial me dice que I de X sub 0 es igual a I sub 0. Aquí me queda I de X menos I sub 0 X sub 0 es igual a X cuadrado medios menos X sub 0 cuadrado. Fíjense que tengo un solo I, entonces lo puedo despejar. Y si lo despejo me queda así, o mejor dicho, así. Esto es un Profe, número. ¿Sí? una pregunta, ¿el X sub 0 no tiene que ir con un cuadrado arriba? Sí, gracias. Sí, la columna cuadrada. Y acá también. Sí, porque solo hay valor. Y si se fijan, si lo evalúo y si despejo esto, me doy cuenta que si lo escribo así, es exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior. Y de X sub 0 y sub 0 menos un medio. O sea, no va a cambiar la solución, solamente una forma diferente de resolverlo. Es decir, nosotros podemos de inmediato combinar las dos, resolver la ecuación diferencial y incluir de inmediato la condición inicial. ¿Cómo? Tomando la integral definida. Ahí vamos a tener la condición inicial considerada. O si no, como lo teníamos antes, resolverlo en forma una integral indefinida, ¿cierto? Y después encontrar el valor de C reemplazando en la condición inicial. Ay. Ya, entonces, no quiero hacer otra cosa. Sí. Ya, este sí. Entonces, ahora vamos a hacer ejercicios. Y
Entonces quiero que resuelvan esas ecuaciones diferenciales usando separación de variables en primer lugar. Y a ver, y acá. ¿Sí? Esa. Lo menos. Les doy unos minutitos para que lo puedan hacer. Con todo lo que dijimos hoy día, lo podrán hacer. Yo tengo una duda. Dígame. En el uno no estoy segura sí, pero creo que se usa fracciones parciales, ¿no? Porque me quedó una integral de x más 6 partido en x más 1 por dx. Sí, pero eso no es fracción parcial. Sí, pero está bien. Pero no es fracción parcial porque abajo no tienes una factorización. Muy bien. Gracias. Ya.
Ya hicieron el 1. ¿Cuánto les dio? ¿Qué cosa, profe? El ejercicio A, ¿hicieron? Es y igual a x más 5 logaritmo natural de x más c. Y igual a, como lo mismo que puso Catalina, 5, logaritmo natural de x más No 1 sé más qué. l. Sí, Ah, muy bien. Claro, porque me va a quedar, vamos a hacerlo aquí rapidito. Entonces esto es de x es igual a x más 6, partir por x más 1, ¿cierto? En realidad podemos pasar el de x al otro lado. Y entonces me queda la integral de y. Vamos a integrar. La integral de 1 es y. Creo que es logaritmo. Bueno, ahora. mm, que esa la podemos escribir como x más 1 más 5. Y ahí separarlo, escribirlo Claro, en dos fracciones. muy bien. Más Por 5 eso. partido por x más 1. Ah, ahí está el logaritmo natural. Y entonces, de x, y entonces esto es igual a la integral de 1 más 5x más 1 de x. Entonces, y de x es igual a x más 5 logaritmo natural de x más 1 más c. Muy bien. El b, ¿cuánto les dio? X menos 1 dice. ¿Me dio lo mismo, Matías? Sí, entonces tengo la duda de qué hacer siempre con los valores absolutos si dejamos como, porque queda como los dos son de logaritmo, queda valor absoluto en principio como el logaritmo de i más 1 igual a logaritmo del valor absoluto de x más c. Y ahí como no estoy seguro qué pasa con los valores absolutos. Si lo dejamos en más menos nomás o hay que mantener por lo menos el de x. Ya, a ver. Entonces me va a quedar 1 partido por i más 1 por di es igual a 1 partido por x de x. Entonces vamos a integrar y entonces me queda logaritmo natural de i más 1 igual logaritmo natural de x más c. Si quieres lo podemos hacer así, lo podemos dejar así sin problema. Podemos dejarlo así también. I más 1 es igual a c por exponencial de logaritmo de x. Es decir, me queda que i más 1 es igual a c por x. Ahí, ¿cierto? Y esto entonces va a ser, de tener dos soluciones, va a tener que i más 1 es igual a c por x. Entonces esto es igual a i es igual a cx menos 1. Y el otro va a ser menos más 1 igual a cx. Entonces, menos i es igual a cx más 1. Entonces, i es igual a c o menos c x menos 1. Así lo podríamos escribir, o sea, podemos despejar el valor de i, ¿cierto? Y vamos a tener dos soluciones, podemos llamar i1 y 2. Estas serían las dos soluciones para este problema. Claro, si le cambiamos el valor de
el valor absoluto de x, y vamos a tener dos soluciones más, pero dejémoslo ahí mejor, con esas dos soluciones. Porque como en la función depende de y, entonces quedaría eso. Y este valor absoluto no es otra cosa que una cosa así, ¿cierto? Entonces, sabemos graficar el valor absoluto de x, así que no hay problema para poder separarlo. No es necesario separarlo. Esa sería la solución, entonces, ¿sí? ¿Le puedo preguntar algo? Es que no entendí cuando desapareció la constante. ¿Desapareció? Sí, cuando le colocó logaritmo natural de x más c y no caché cómo llegó después al otro lado. Ah, es que lo que pasa es que aquí uno le aplica exponencial, ¿cierto? Entonces me va a quedar exponencial del logaritmo de y más 1 es igual a exponencial del logaritmo de x más c. Y esto de acá es igual al exponencial del logaritmo de x por exponencial de c. Por propiedad de exponencial, como hay una suma, los exponenciales y logaritmos se van, ¿cierto? Porque son funciones inversas. Y el exponencial de c se va a convertir en c. Entonces por eso me queda c por exponencial logaritmo, que en realidad me va a quedar c por x. También me va a quedar Ya, profe. x Gracias. ya o cx. Y el c, vamos a hacer hasta el c. A ver, ya me pasé. Pero hagamos el c rapidito. Es que lo dije. Entonces, el c, ¿cómo sería? Bueno, tengo esto que es, esto es de i a de x es igual a exponencial de 3x por exponencial de 2i. Entonces, esto es exponencial de menos 2i por di es igual a exponencial de 3x por dx. Entonces, la integral del exponencial es la misma, pero dividido por menos 2 es igual a la exponencial de 3x partido por 3 más c. Entonces, aquí me va a quedar exponencial de menos 2. 2i es igual a menos 2 tercios exponencial de 3x más c. Y si le aplico logaritmo, me queda menos 2i igual a... Profe, una consulta, ¿el logaritmo se deja como factor de todo eso o hay que resolverlo? claro, queda así, logaritmo natural de menos 2 tercios exponencial de 3x más c. No, o sea, es así porque aquí el logaritmo es la propiedad de la suma, no hay nada que se pueda hacer. Así que quedaría de esa forma. Bueno, despejando en realidad todo i, va a ser menos un medio, logaritmo natural de menos 2 tercios más. Y si quieres paréntesis, lo que es valor absoluto. Y esa sería la solución. Y los demás quedarían de ejercicio para que lo puedan hacer, el D y el E. ¿Ya? Nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Chao. Chao, ¿Profe? profe, gracias. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao. Alguien me preguntó algo. Profe, hay veces que no se puede despejar la I, quedan como, no sé, que en la guía a veces salía, no sé, logaritmo más arco tangente
ahí cómo lo dejamos, así nomás, Sí, sí, cuando es como si difícil fuera encontrar, implícita. sí, cuando es difícil explicitar la solución y se escribe implícitamente. Ya, o sea, se puede dejar así sin problema. Sí, sí se puede. Ya, ya, perfecto. O Muchas gracias, sea, profe. ya, ¿Mm? que estén bien. Como en este caso, pues, aquí también podría haber dejado con la exponencial, que queda más bonita que Ah, esa clase. ya, perfecto. Ya, Sí, ya. ya, Muchas gracias, profe. Que esté bien. ya, gracias Nos igual. vemos. Chao, chao. Chau.